Hola, eh, hoy les voy a hablar de las vértebras, bien, y vamos a comenzar eh, viendo lo más básico sobre esto, que es lo que nos permite avanzar y distinguir las vértebras en general, que es distinguir las partes eh, de una vértebra, ¿sí? Para eso se estudia lo que es la vértebra tipo, se llama, que es como la forma básica de una vértebra, ¿sí? Aquí a veces hay algunos conflictos para entender eso. Eh, Se trata de lo que tiene una vértebra, ¿ya? La forma básica de una vértebra, ¿sí? No es una vértebra en particular, sino que las partes que tendría que tener simplemente, ¿ya? Y esas partes son las siguientes, ¿bien? Para mostrarlas voy a ocupar esta vértebra de bovino, ¿ya? Era de un ternero, ¿sí? Vemos que tiene una parte acá de mayor tamaño y que es ventral, que es el cuerpo vertebral. Y de él sale toda esta estructura que se llama arco, ¿sí? Este arco va a estar compuesto de dos partes. Una parte que es más ventral y más pequeña en general, que es esto que sale aquí, esta parte. Eso se le llama pedículo. Pedículo, este igual. Y otra parte que sería como un techo de esto, que es toda esta zona aquí, ¿sí? Que es la lámina. Entonces pedículo y lámina juntos forman el arco. Como tenemos el cuerpo ventralmente y el arco, va a quedar un espacio acá, el foramen vertebral, o agujero vertebral, sí, también se le llama. El foramen vertebral, bien. Entonces tenemos cuerpo, arco, foramen vertebral, el arco compuesto por pedículo y lámina. Y a partir de esta estructura van a salir también algunos procesos que tienen las vértebras, ¿sí? Como vemos acá, por ejemplo, en el centro de la lámina, este proceso que es el proceso espinoso. Tiene un proceso espinoso. A los costados acá, entre pedículo y lámina, vamos a encontrar los procesos transversos, que son dos. Y finalmente, ya en la lámina encontramos estos procesos, que son los procesos articulares, que son cuatro, ¿bien? Dos craneales y dos caudales. Esas son las partes de la vértebra tipo. ¿Bien? Eso nos sirve para ahora ir viendo diferencias entre vértebras que nos van a permitir distinguirla de una vértebra, de un segmento con otro, ¿sí? Con segmento me refiero a, por ejemplo, a las que son del cuello, a las que son del tórax, ¿cierto? Ese es un segmento cervical, segmento torácico, lumbar, ¿bien? Eso nos lleva al otro que es bastante básico en esta cuestión en esta materia, ¿cierto? Que sería las vértebras, ¿ya? ¿Qué es la fórmula vertebral? ¿Sí? Esa fórmula nos indica que eh, el segmento al que pertenecen las vértebras y el número de vértebras que tiene ese segmento. Entonces va a haber un segmento cervical, que son las vértebras que están en el cuello, un segmento torácico, un segmento lumbar, después del torácico, ¿cierto?
un segmento sacro y un segmento coccigio, que son las vértebras que están en la cola de los animales, ¿sí? Entonces, esos son los segmentos, y la fórmula vertebral dice una letra inicial, por ejemplo, C de cervical, T de torácico, y el número de vértebras que tiene ese segmento. Entonces, para el perro, tenemos que tiene C7, o sea, 7 cervicales, ¿sí? C7, T13, 13 torácicas, ¿cierto? L7, o sea que tiene 7 lumbares. S3, las sacras, que dice que son 3, pero ahí hay que tomar en detalle que son fusionadas, 3 vértebras fusionadas, ¿sí? Y las coccigias que se abrevian CA, ¿ya? Que son de 20 a 23 comúnmente. Entonces, repito, C7, T13, L7, S3 y CA 20 a 23. ¿Ya? Las de la cola, las coccigias, son bastante variables. Es el número más común, de 20 a 23, y que sale normalmente en la literatura, pero también en libros donde dice que pueden llegar de 6 hasta 26 vértebras coccigia, dependiendo de la raza. Pero comúnmente 20 a 23. Ahora, sabiendo eso, ya tendríamos que ir viendo qué características tienen esas vértebras en cada segmento para diferenciar las vértebras de un segmento con otro. Bien. Partamos con el primer segmento, que es el segmento cervical. ¿Sí? Sí, tomar en cuenta que existen algunas vértebras que son distintas, ¿ya? Las vamos a ver también, que son las vértebras que tienen nombre propio, que son 3. Pero una vértebra cervical, más o menos como esta, ¿cierto? Sin considerar las que son muy distintas, que las vamos a ver después. Esta vértebra, ¿sí?, una vértebra cervical, más o menos típica. Esta en particular es C6, pero tiene varias de las cosas que tienen la mayoría de las vértebras cervicales. Ya sabemos que este es el proceso espinoso, entonces podemos ir viendo las características que tiene. Por ejemplo, proceso espinoso no muy desarrollado, en general las cervicales, ¿ya? Procesos transversos tampoco muy largos. Algunas tienen proceso transverso doble o bífido, también le llaman, o bifurcado, o sea, tiene una punta hacia craneal y otra hacia caudal. Bien. Tienen procesos articulares bastante grandes, se pueden ver bastante bien, ¿sí? Un canal vertebral o foramen vertebral, cuando vemos de una vértebra es foramen vertebral. Cuando vemos el conjunto de las vértebras en la columna, ahí se le llama canal vertebral, ¿ya? Vemos un foramen vertebral bastante amplio, si lo comparamos después con otros segmentos. Bien. Y la mayoría, casi todas excepto una, de las vértebras cervicales tiene este foramen que está acá, en el proceso transverso, ¿ya? Ese. Bien. Y ese foramen se llama foramen transverso, ¿sí? Entonces, si vemos este foramen, obligadamente es una vértebra cervical, ¿sí? Esas son las características. Después, cuando veamos la otra, va a quedar más claro al compararla, ¿cierto? Que, por ejemplo, que este proceso espinoso en realidad no es tan grande, o los procesos transversos no lo son tanto, ¿sí? Y así. Si comparamos el siguiente segmento, vamos a dejar aquí
que se vea ahí esa vértebra cervical. Las siguientes serían las vértebras torácicas, que aquí tenemos una que es como la típica vértebra torácica. No son todas exactamente iguales, pero ahí la vemos, ¿sí? De ahí la voy a acercar, pero para que vean ya que es distinta a lo que tenemos en vértebras cervicales. Se puede ver que es una vértebra con un proceso espinoso mucho más grande, más largo. ¿Bien? Proceso espinoso bastante largo. Unos procesos transversos muy cortos. ¿Ya? Procesos transversos cortos. El cuerpo vertebral es pequeño, al igual que el foramen vertebral es bastante estrecho. Lo comparo con una vértebra cervical. ¿Sí? No hay forámenes transversos, como habíamos dicho, esas solamente están de C1, desde la primera cervical, ¿cierto? C1 hasta C6, que es esta. Por tanto, las torácicas no tienen esos forámenes, ni ninguna otra de la columna. Pero sí, esperemos que se vea aquí esto que está aquí. Hay un pequeño depresión aquí y acá, que son las fositas costales, y eso sí es característico de las vértebras torácicas. Todas las vértebras torácicas tienen fosita costal, ¿ya? Y también la tiene C7, que como una excepción no se parece tanto a las cervicales, sino que hay una cierta transición, entonces se parece un poco a las primeras torácicas, ¿ya? Pero las torácicas todas tienen fositas costales, ¿ya? Los procesos articulares son bastante pequeños también en este segmento, ¿sí? Incluso los procesos articulares caudales están casi ocultos ahí, están como adheridos al proceso espinoso, se ven por caudal ahí, son bastante pequeños. Esta es una vértebra torácica. Bien. Luego del segmento torácico viene el segmento lumbar, ¿ya? Y esta es una vértebra lumbar típica, ¿ya? Las lumbares no varían tanto realmente, sí van aumentando un poco el largo de los procesos transversos que tienen, que son bastante grandes, son los más grandes eh, de todos los segmentos, los procesos transversos. Tenemos otras que son bastante grandes, ¿ven? Otra lumbar. Bien, el proceso espinoso, si bien no es tan pequeño como el de la vértebra cervical, ¿cierto? No es tan pequeño como el de la vértebra cervical. Vemos que sí es más corto que el de la mayoría de las torácicas, porque hay algunas torácicas que se parecen mucho a estas, las últimas tres, ¿ya? Que solamente podemos distinguir porque tienen fosita costal, las últimas torácicas, y tienen el proceso transverso muy corto, pero se parecen así como, ¿verdad? Así, mucho a una lumbar, ¿ya? Pues se pueden distinguir fácilmente si se acostumbran a revisar, por ejemplo, el largo de los procesos transversos, ¿sí? Y la presencia de fosita costal. Bien, entonces en esta vértebra vemos que el proceso espinoso es más corto que la mayoría de las torácicas, es ancho el proceso espinoso también. Bien. El cuerpo es bastante grande, este segmento es el que tiene los cuerpos vertebrales más grandes, ¿sí? Bien, ahí se puede ver el cuerpo vertebral. El foramen vertebral es bastante amplio también,
¿sí? Eso se da a nivel cervical y a nivel lumbar por las intumescencias de la médula espinal, que son lugares que la médula es más gruesa, ¿sí? Entonces tiende a ser de mayor diámetro que el foramen vertebral también. ¿Bien? Respecto a las lumbares, se puede observar en ellas algunos elementos que no son típicos del resto de las vértebras. En algunas, las últimas torácicas también tienen, pero en general, últimas torácicas y lumbares tienen estos procesos que están aquí, por ejemplo. Este es el proceso mamilar, bien, esa pequeña elevación que existe sobre el proceso articular craneal, el proceso mamilar. En algunas se nota más, en esta se nota bastante bien. Si se fijan, el proceso articular es hasta ahí, ¿sí? Y lo que sobresale es el proceso mamilar. Y caudalmente en la lámina encontramos el proceso, ahí, ¿lo ven? Este proceso que es el proceso accesorio, una especie de espina que tienen. ¿Ya? Ahí se ve bastante bien también. Proceso accesorio, ¿sí? Presente en últimas torácicas y lumbares, caudalmente en la lámina. ¿Bien? Después de las lumbares, vamos a dejar esta lumbar aquí también, como vamos en orden, ¿cierto? Cervicales, torácica, lumbares. Viene la región o el segmento sacral, ¿ya? Y ese es un solo hueso, aquí lo tenemos, ¿ya? Un solo hueso conformado en el perro por 3 vértebras fusionadas, en otros animales equino, bovino son 5, pero aquí son solo 3, ¿bien? Este es el sacro entonces, es un segmento, perdón, vertebral, y a la vez es un solo hueso, ¿sí? Esta vértebra, junto con otras dos, que son el atlas, que es la C1, ¿cierto? Es la primera cervical, y el axis, que es la C2, la segunda cervical, son las únicas 3 que tienen nombre propio: atlas, axis y el sacro, ¿ya? Porque no se parecen prácticamente nada a la vértebra tipo. Las otras se parecen en cada una a sus excepciones, digamos, un proceso espinoso más pequeño o transverso más grande, en fin. Pero estas ya no se parecen porque vamos a ver que o no tienen algo o tienen muy diferente. Entonces por eso es que ya esas tienen nombre propio, ¿sí? Como el sacro, que es el que nos toca ver ahora. El sacro, al ser 3 vértebras fusionadas, va a tener distintas estructuras. No vamos a hablar de proceso espinoso, a pesar de que aquí están, pero están fusionados, entonces forman otra estructura. Y así, ¿cierto? Entonces vamos a ver distintas estructuras. Lo más básico de este es que posee una forma como piramidal, ¿verdad? Por tanto, se puede colocar así, ¿sí? Por tanto, lo que está ahí en la mesa es una base, ¿cierto? Esto que está aquí es la base del sacro. Tiene un vértice, ¿sí? Base, vértice. Bien. Tiene alas. Esta parte se le llama alas del sacro. Y va a tener 3 crestas, que son como bien características. Una cresta, a ver si lo colocamos así, ahí en la cámara. Esa sería una cresta, después esa,
que no se nota tanto esa, y la lateral, ¿sí? La primera, esta que está aquí en el centro, ¿sí? Esa es la cresta sacral mediana. Esta es la línea mediana, ¿sí? Cresta sacral mediana. Luego tenemos la cresta sacral intermedia, que es la que es más pequeña, y la cresta sacral lateral, ¿ya? Estas corresponden a los procesos, de las vértebras que están fusionados. La cresta sacral mediana son los procesos espinosos fusionados. Luego tenemos la cresta sacral intermedia, que son los procesos articulares fusionados. Y la última son los procesos transversos fusionados, aquí en la cresta sacral lateral. Bien. Si lo vemos por la cara ventral, vamos a notar bien sus forámenes sacrales. Bien. Esos forámenes nos indican el número de vértebras que están fusionados. Por eso se sabe que son 3, ¿ven? O sea, a simple vista. También se puede ver en el desarrollo embrionario o cuando está en una cría, también ya se van a notar las divisiones, ¿sí? Pero un hueso adulto, a simple vista uno lo puede notar que son 3 vértebras viendo esta diferencia. O ver que son 5, por ejemplo, en un caballo o una vaca. Desde estos forámenes hacia allá es una vértebra, de aquí acá otra y de ahí acá otra. Entonces, esa sería una vértebra, ahí otra, ¿ya? Esa y acá, ¿sí? 3 vértebras fusionadas. Forámenes sacrales ventrales y forámenes sacrales dorsales, los que están por dorsal. Bien. Tiene una cara articular aquí, lateralmente en el ala, que es la que articula con la cara articular auricular del ilion, ¿sí? Presente en el hueso coxal. Aquí articula, ¿sí? Además, en su cuerpo acá, donde articula con la última lumbar, tiene un borde ventral, que es como el punto más bajo de este sacro, más ventral, ¿cierto? Que se le llama promontorio. ¿Sí? En perro no se utiliza mucho como mediciones respecto del promontorio, pero es bastante importante, por ejemplo, en mujeres. En algunos perros que sean como que tengan típicamente problemas de parto, tal vez pueda que se use, pero no lo he visto al menos. Pero podría ser, por ejemplo, en perros que tienen la cabeza muy grande y caderas estrechas, como los bulldog, ahí podría ser que se use, ¿ya? Pero mujeres sí he visto que toman esta medida, ¿ya? Que se toma como el círculo que forma la entrada de la pelvis, ¿cierto? Con el ilion, el pubis, aquí representado por mi mano. Entonces se toma esta medida de aquí a acá y de acá a acá para ver si la cabeza de la cría, en este caso el feto, va a pasar a través de el canal del parto, ¿sí? Entonces este es el punto que se toma como referencia, el punto más bajo aquí de el sacro, que es el promontorio. Bien. Y por último vamos a hablar un poco de algunas vértebras que se pueden reconocer y de cuáles no, ¿sí? Cuáles no se puede saber exactamente qué número es. Hay algunas que son totalmente reconocibles, que son las que tienen nombre propio, como el sacro, que ya lo estábamos viendo, el atlas, ¿sí? Y el axis. Vamos a hablar del atlas y el axis. El atlas, vamos a correr esto ahora, así. Aquí lo vemos. Atlas, una forma como de mariposa, ¿sí? Se parece mucho a una estructura, no recuerdo cómo es que se llaman, que son una herramienta, no una herramienta, como
una especie de golilla o perilla que se enrosca en un tornillo que tiene alitas. ¿Mm? Si saben eso, cómo se llama, pueden comentarlo. ¿Ya? Em, pero tiene un aspecto similar a eso. ¿Sí? Atlas, que si se fijan, no sigue para nada la forma típica de una vértebra, no tiene la forma de la vértebra tipo. ¿Por qué? Primero, vemos que no tiene cuerpo. Se fijan, no tiene una parte gruesa ventralmente, como esto, ¿sí? No tiene cuerpo, sino que tiene un arco dorsal, ese sí está el arco, pero también tiene un arco ventral. No hay cuerpo, solo dos arcos. ¿Ya? No tiene proceso espinoso. Bien, no tiene proceso espinoso. Además, los procesos transversos están ensanchados, ¿sí? Y aplanados, entonces tiene una forma como de ala. Por eso se llaman las alas del atlas. ¿Sí? Pero son los procesos transversos modificados. Bien, principalmente por eso, ¿ya? Es que es distinto. Tampoco tiene procesos articulares, sino que tiene unas caras articulares acá para articular cranealmente con los cóndilos occipitales, ¿sí? Que son los que son del occipital, del hueso occipital, lo vimos por ahí en el video del cráneo. Y caudalmente acá articula con el axis, ¿sí? Que ahí esta articulación es que es un poco responsable de que no tenga, por ejemplo, un proceso espinoso, ya que articula aquí, así, y el movimiento que produce es de como trocoideo, de rotación semicírculo, así, ¿sí? Entonces, si tuviese un proceso espinoso aquí, chocaría con el proceso espinoso del atlas, del axis, ¿cierto? Entonces, ese es el movimiento que hace, ¿ya? El atlas con el occipital permiten un movimiento de flexo-extensión, como cuando alguien dice que sí, y el movimiento entre atlas y axis, es un movimiento como de semicírculo, así, ¿cierto? Trocoideo o circunducción, podríamos decir, ¿sí? Como un movimiento de semicírculo. Y ese es como cuando decimos que no. Movemos la cabeza como no, diciendo que no. Ese es el movimiento que se permite, ¿ya? Y para conectar bien ahí, tiene el axis, esta proyección, ¿ya? Que se le llama proceso odontoideo o simplemente a veces diente del axis, ¿sí? Bien, entonces el axis tiene esta forma bastante particular, tiene este diente y tiene un proceso espinoso alargado, pero cráneo-caudalmente, no alargado como el de una vértebra torácica, ¿cierto? Entonces, atlas axis. Bien. Este tiene un nombre bastante particular. eh, el axis también, pero axis simplemente significa eje, ¿ya? En latín. Y como un eje y un elemento de rotación, ¿sí? En cambio, el atlas, eh, su nombre viene de un titán de la mitología griega, ¿cierto? Que estaba básicamente como condenado a sostener el mundo, ¿sí? Entonces se hacen bastante interpretaciones, así como dibujos de esa figura, y se representaba como una especie de hombre, así como un monstruo gigante, que en sus manos, así en su hombro, sostenía al planeta, ¿ya? A la Tierra. Y porque este va a sujetar al cráneo, ¿cierto? Sobre todo en humanos se ve algo similar, ¿cierto? Que va a estar justo debajo y sobre él esa esfera grande, entonces está sosteniendo al cráneo como Atlas sostiene a la Tierra, ¿sí? Ese es el Atlas. Bien, esas tres se pueden identificar perfectamente
conociendo un poco, son las que tienen nombre propio y se reconocen porque son bastante diferentes. Atlas, Axis y Sacro. Pero de todas formas hay un par más que se pueden reconocer. Por ejemplo, la C6, que es esta. ¿Bien? C6 también se puede reconocer fácilmente. Hay otras, a lo que me refiero es que hay otras que uno puede reconocer solamente el segmento. Esta, por ejemplo, yo no sabría si qué número es exactamente. Sé que es una vértebra torácica al verla de inmediato, pero no sabría si es T3, T4, T5, ¿sí? Sé que no es T10, 11, 12 o 13, porque esas tienen el proceso espinoso mucho más pequeño, ¿sí? Eh, pero no se puede saber exactamente qué número es. Lo mismo pasa con C3 a C5 en las cervicales. C3, C4, C5 no tienen ninguna característica particular entre ellas que me permita saber exactamente qué vértebra es. Las lumbares lo mismo, ¿ya? Puedo, por ejemplo, pensar que esta es una de las primeras lumbares, ¿sí? Porque tiene proceso espinoso no tan largo como por ejemplo esta, que tiene un proceso bastante más largo, a pesar de ser un poco más pequeña incluso, de otro perro, ¿verdad? Entonces podría decir que esta es tal vez C6, L6, perdón, L7, ¿sí? Pero no puedo saber exactamente qué número, ¿sí? Entonces, aparte de las que sí tienen nombre propio y se pueden reconocer perfectamente, puedo reconocer que esta es C6 y también se puede reconocer C7. Bien. C6 se reconoce porque es una vértebra cervical, tiene forámenes transversos, ¿cierto? Pero a diferencia de otras vértebras cervicales, tiene un proceso transverso simple, ¿ya? Aquí lo vemos. No doble como C3, C4, C5, pero tiene esto hacia ventral, que es una lámina de hueso hacia ventral, ¿ya? Y se llama lámina ventral de C6. ¿Bien? Y eso me permite diferenciarla perfectamente, que hay otra C6, ¿ven? De otro perro, y se puede distinguir perfectamente que es la misma. Tiene proceso transverso simple con una lámina ventral, ¿ya? Y la otra no la tengo acá, C7, pero es muy similar a una torácica, algo como esto, ¿ya? Y tiene procesos transversos, similar a una torácica, todo, solo que tiene fosita costal caudal solamente, y las torácicas tienen fosita costal craneal y caudal, la mayoría, ¿sí? Las últimas torácicas tiene fosita costal como cranealmente nomás y entera, ¿sí? En medio como casi del cuerpo, no en medio, pero entera, y las otras tienen una mitad, entonces tampoco se parecen, y en cambio la C7 solamente tiene la mitad caudal, ¿sí? La fosita caudal, la fosita costal son como media luna, y se forma la fosita entera, la circular, con el apoyo de la otra. Entonces, en la C7 solo encontramos fosita costal caudal, ¿ya? Esta podría ser, aunque aquí no se nota tan bien, pero pareciera haber indicio aquí como de articulación en el proceso transverso, y eso no pasa en C7, ¿sí? Y además tendríamos que tener las caras articulares del cuerpo, aquí se han desprendido, por eso que se ve tan rugoso, y otros cuerpos vertebrales como vemos en esta son tan lisos porque tienen su cara articular adherida aquí, ¿ya? Como este era un ternero, es un animal joven, se desprenden esas caras, todavía no se han fusionado. Si tuviese la cara articular completa aquí y acá, podríamos tal vez determinar que solo tiene fosita costal caudal y ver si es C7. O si también aquí estuviese bien completo desarrollado esto, podríamos ver si es que tiene o no una articulación en el proceso transverso, que eso está presente en las vértebras torácicas, ¿ya? Porque como hay costillas en las vértebras torácicas, ¿cierto? O articuladas a ellas,
Y las costillas tienen dos elementos de articulares, ¿cierto? Que es una cabeza que articula en el cuerpo y un tubérculo, que es el que articula con el proceso transverso. Entonces, las vértebras torácicas, como esta, bien, van a tener una superficie articular, ojalá se alcance a ver eso, que es la fosita costal, y una superficie articular aquí en el proceso transverso para el tubérculo costal, ¿ya? Esta, como ven, aquí hay fosita costal craneal, caudal, y esta fosita para el tubérculo costal, ¿ya? Esas serían las vértebras que se pueden reconocer, ¿sí? Las demás solamente debemos reconocer a qué segmento pertenecen. Las vértebras coxígeas, por último, no tengo acá en este caso, eh, pero se parecen un poco como a una vértebra lumbar, algo así, ¿sí? Con procesos espinosos más pequeños y unos transversos no tan grandes. Pero similar a esto, una vértebra coxígea, pero solo la primera, la segunda, la tercera, ¿ya? Y gradualmente las vértebras coxígeas, que son las de la cola, van achicándose y reduciéndose en tamaño todos sus procesos. Todos los procesos transversos, los articulares, el espinoso. Todo, incluso se va reduciendo después el arco, ¿ya? Y el cuerpo, en cambio, va aumentando en largo y disminuyendo en diámetro. Entonces, gradualmente van perdiendo todo y se van volviendo como cilindros óseos. Y ahí encontramos al final de la cola unos cilindros óseos muy delgaditos y largos, ¿sí? Se van perdiendo todo. Y adicionalmente a eso, en las vértebras coxígeas podemos encontrar algo que se puede encontrar en alrededor de las primeras 6, no siempre están en las 6, pero en las primeras 6 veces podemos encontrar, en las primeras 6 vértebras podemos encontrar un pequeño hueso con forma de V, así como V o V corta, ¿cierto? O Y a veces, que se le llama proceso emal, ¿bien? Proceso emal o arco emal, que es una especie de Y de hueso que va ventralmente al cuerpo de las vértebras coxígeas. Bien, eso es respecto a las vértebras. Espero que les guste. Nos vemos.